Gracias. Regresamos a Poder Ciudadano, Cooperación y Conocimiento contra la Corrupción, un programa de RITA, Radio y Televisión de Aguascalientes, y del CPC, del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción. Estábamos platicando sobre las herramientas que se diseñaron, la participación ciudadana, cómo de pronto no ha habido un empoderamiento social al respecto, y empezamos a aterrizar que los ciudadanos... nuestra participación ciudadana formal, tenemos dos herramientas fundamentales, el poder realizar recomendaciones no vinculantes y el poder realizar exhortos públicos. Y estaba Julián platicando sobre los exhortos públicos, este llamado a que el comité coordinador, los que sí son autoridad, se manifiesten sobre temas en particular. Y ya hemos activado estos dos mecanismos en el sistema local. El último, digamos, el exhorto, inclusive, tiene que ver con una investigación en la que participó Mónica, tiene que ver con la Caja Negra de Aguascalientes. Elizabeth, desde tu perspectiva como investigadora, esta participación ciudadana formal, estas recomendaciones no vinculantes, exhortos o estas asimetrías donde participan los ciudadanos, ¿tú cómo las ves? Adelante. Sí, a mí me gustó muchísimo ¿verdad? El mecanismo de las recomendaciones no vinculantes. Pues como decía Julián, pues no tiene dientes por un lado, pero por otro lado, ¿verdad? Este problema de la voluntad política que puede existir para resistir ciertas órdenes o imposiciones. Entonces, pues las dependencias que aceptan seguir estas recomendaciones lo están haciendo no por imposición, sino porque quieren, porque hay una voluntad. Y eso para mí es una fortaleza muy grande que tiene esa herramienta. Por otro lado, los exhortos públicos yo creo que ayudan mucho a validar ciertos reclamos que pueden venir desde diferentes ámbitos de la sociedad, como puede ser pues desde los periodistas. O sea, le da una fuerza a cualquier reclamo, legitimidad, y también ayuda a crear presión desde la ciudadanía. Claro. Así que me parecen dos mecanismos muy acertados. Muy acertados. Sí. Mónica, no sé tú, desde tu perspectiva, ¿cómo viste o interpretaste cuando el Sistema Estatal Anticorrupción activó este mecanismo de realizar un exhorto público por primera vez en la historia de Aguascalientes a partir de un reportaje de investigación en el que tú fuiste parte? ¿Crees que ese mecanismo es suficiente? ¿Cómo lo sentiste? ¿Cómo lo viviste? Y si quieres también mencionarme sobre las recomendaciones no vinculantes, tu perspectiva al respecto. A mí me parece que estos mecanismos, digo, o sea, a diferencia de lo que generalmente buscamos como en la opinión pública, ¿no? Que es que haya dientes, ¿no? Que es como algo que se le pide no solamente al sistema anticorrupción, sino también a otras entidades, ¿no? Creo que es importante, a mí me parecen estos dos mecanismos me parecen importantes porque detonan discusiones. O sea, los exhortos detonan debates, ¿no? Y eso me parece como súper relevante, que desde las organizaciones ciudadanas, digamos, se detonen debates públicos, ¿no? Y entonces lancemos preguntas y entonces invitemos a la gente a cuestionar, hagamos partícipes pues a la ciudadanía de un problema, ¿no? Digo, la corrupción a mí me parece que no es o sea, no se trata como de individuos, ¿no? Y eso es algo que también hemos buscado mucho replicar en el periodismo, no señalar solamente individuos, sino todo el sistema que permite que eso opere, ¿no? O sea, lo que pasó, por ejemplo, en el Congreso, sabemos y tenemos que señalar a las y los diputados que participaron de esas decisiones, pero sabemos que posiblemente no solo pasó en esa legislatura, sino que quizá es un sistema que se venía desarrollando en el Poder Legislativo, ¿no? Entonces yo creo que lo que hacen estos exhortos sí es abrir estas discusiones, y las recomendaciones me parece que igual no me parece que tendrían que ser así vinculantes, casi que con una sanción penal, o sea, creo que no va por ahí, pero sí me parece que no son suficientes. O sea, sí creo que son mecanismos buenos, pero creo que no son suficientes, ¿no? Algo que aprendimos en la investigación del Congreso es que para que ese hecho sucediera, pasó por los ojos de muchas instituciones, ¿no? Por los ojos del Instituto de Transparencia, por los ojos de la Contraloría del Congreso, es decir, hubo muchas organizaciones, muchas dependencias o muchas instituciones que pudieron ver eso, ¿no? Y que no se vio, ¿no? O sea, incluso, por ejemplo, las evaluaciones del Instituto de Transparencia, si ustedes la revisan, casi siempre el Congreso tiene 98%, por ejemplo, de cumplimiento, ¿no? Y cuando entras a la página de Congreso, pues es evidente que aún actualmente no tiene toda la información, ¿no? Entonces yo creo que me parece que son mecanismos importantes, pero sí creo que no son suficientes y que a lo mejor quizá faltaría esta coordinación
pero como más socializada, ¿no? O sea, como más explicar cómo trabaja, o sea, por qué estos exhortos y por qué estas recomendaciones son necesarias, por qué no son vinculantes, ¿no? Cuál es el espíritu ciudadano como de estas recomendaciones. Y por otro lado, o sea, yo creo que la ciudadanía, el único mecanismo creo que va a servir en México para luchar con este problema tan complejo que es la corrupción es la ciudadanía. O sea, es que la ciudadanía cuestione, es que es una ciudadanía crítica, ¿no? Que sancione desde el voto, pues, o sea, que tenga como decisiones políticas, y creo que ese era como uno de los retos del sistema anticorrupción, o sea, creo que es uno de los retos, y creo que todavía no lo cumplimos en México, ¿no? A mí me toca mucho ver, por ejemplo, las firmas de convenio que tiene el CPC con varias instituciones, y de pronto parecen como llamadas a misa, ¿no? Entonces creo que es importante como pasar de la firma del convenio y la foto oficial y el exhorto oficial a abrir discusiones, ¿no? A meterse como en más temas. Digo, esto que pasó en la Caja Negra fue como súper importante el exhorto, porque justo abrió como un debate, ¿no? Y entonces ya no era el periodismo solo haciendo preguntas o cuestionando, también eran las instituciones ciudadanas cuestionando, ¿no? Y eso era como súper importante, el acompañamiento, pero creo que no solamente está ese caso. O sea, tenemos un montón de casos donde también habría como la necesidad de posicionarse, de exhortar, de hacer recomendaciones, que a mí la verdad sí me siguen pareciendo como muy técnicos los procesos. O sea, en 2018 cuando empezó el sistema, uno de los objetivos que tuvimos en uno de mis trabajos fue hacer que la gente conociera, ¿no? Y a mí me parece que 4 años después de eso, en general, seguimos como desconociendo mucho cuáles son los mecanismos y hasta dónde llegan, ¿no? Esta investigación incluso detonó una discusión sobre cuáles son las facultades del Sistema Estatal Anticorrupción y del Comité de Participación Ciudadana, y creo que esos debates son necesarios, ¿no? O sea, es importante que la gente conozca, cuestione y también pueda como proponer, ¿no? Pero sí creo que, a ver, algunas cosas me parece, por ejemplo, en el Congreso del Estado, cuando dan puntos de acuerdo, no sé, pero a la mayoría nos parece eso, pues un punto de acuerdo no tiene como ninguna relevancia, digamos, claro, legal, o sea, es un posicionamiento político, más que cualquier cosa, es un posicionamiento político. Y a mí me parece que los exhortos, más que cualquier otra cosa, son posicionamientos políticos. Y desde esa perspectiva, pues sí creo que como que habría que fortalecerlo, o sea, no como solo en ciertos casos, sino buscar hacer una crítica, porque a mí, o sea, creo que la información y el derecho de las audiencias a conocer la información pública es algo por lo que tenemos que luchar, y es algo que en Aguascalientes todavía falta mucho, ¿no? O sea, todavía hay como un gran camino de transparencia y hay un gran camino de discusión en tema de corrupción como muy importante, ¿no? Entonces yo vería como esas cosas. Claro, yo aquí retomo una parte fundamental que decía Elizabeth en su primera participación, o sea, frente a este inmenso problema, frente a esta absoluta complejidad de qué es combatir la corrupción, y de ahí conectaría con una pregunta de rebote para Julián en esto de las resistencias de las recomendaciones no vinculantes y lo que decía Mónica de la suficiencia en las recomendaciones no vinculantes. ¿Te parece que existen resistencias reales? ¿Tú has enfrentado desde la Secretaría resistencias en las recomendaciones no vinculantes? Y sobre todo, si te parece que todavía quedamos acotados. Y en eso yo rebotaría, digamos, para seguir con la ronda de preguntas, no sé también si tenemos un problema de perspectiva de la justicia, no solamente en México o en Aguascalientes. Pareciera que justicia nada más es sangre, es prisión, ¿sabes? Es cárcel. Y pareciera que cuando dices, oye, vas a combatir a la corrupción, no, no hace nada porque no metieron a nadie en la cárcel. Not yet, pero sí me explico, tendríamos que discutir también qué es combate a la corrupción. O sea, hay muchísimas cosas, muchísimos procesos, muchísimas instituciones, herramientas, competencias que hay que mejorar y trabajar en el combate a la corrupción. ¿No creen que también, y con esa pregunta voy contigo, Julián, sobre las resistencias, insisto, de las recomendaciones no vinculantes, sobre la suficiencia, sobre la necesidad, y que estoy de acuerdo con Mónica cuando dice que todas estas cosas, y lo más importante es que haya discusiones públicas. La discusión y la información empodera, hace que las personas se apropien de los temas, de sus recursos, de sus elementos, de lo que es público. ¿Estás de acuerdo con eso? Y si no, y lo de las recomendaciones no vinculantes. Y seguimos platicando. Paso a las dos cuestiones que mencionaste en relación a los procesos y a nuestra sed de justicia o de que alguien pague. Tal vez no sea necesariamente
justicia, ¿no? Desde tiempos de la Biblia se veía cómo crucificaron a alguien que no parecía después muy justo. Pero lo que me refiero es, sabemos por los análisis que ha hecho el Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, también las organizaciones lo saben bien, ¿no? México Evalúa saca también por ahí algún análisis de esta naturaleza. De las denuncias se sentencia alrededor de un 2% sobre lo que se denuncia. De tal suerte que qué clase de confianza puede inspirar un mecanismo sobre el cual, digamos, esperarías tener a lo mejor una sentencia absolutoria o condenatoria, no digo el sentido de cuál, pero sobre el 2% de lo que se denuncia, ¿no? Lo que quiere decir que algo en el proceso no conduce la denuncia o la acusación incluso formal a su destino. Eso por una parte. Por otra parte, en las resistencias, dijimos que no tiene dientes y sin embargo también se ha dicho en esta mesa, no sería deseable que las recomendaciones fueran vinculantes. Entonces, creo que conviene compararlo con otros esquemas similares. Recomendaciones no vinculantes, ¿dónde más existen? En derechos humanos. ¿Sería deseable que las recomendaciones en derechos humanos, considerando la gravedad de los temas que abordan, fueran vinculantes? Pues no, porque sería como una especie de juicio sumario en donde pues, en unos breves días, digamos, tomamos, digamos, o tratamos de describir el proceso. Sin embargo, los juicios, digamos, el proceso jurisdiccional existe precisamente para tener mayor certeza de lo que se va a decidir, ¿no? Y en ese sentido, hacer vinculante la recomendación parecería, digamos, que también presenta algunas objeciones. Al menos es lo que aprecio. Eso lo deja en el terreno de la voluntad. Si existe la voluntad de los organismos con los que nos estamos coordinando para operar cambios, puede ser, y el proceso puede ser un flujo que viene desde la sociedad hacia el gobierno, que promueve causas, que observa y que son atendidos entonces para llegar a un resultado. Bueno, creo que hay ejemplos de las dos cosas, ¿no? En relación al análisis periodístico de la Caja Negra hubo un exhorto. La respuesta del Congreso pues, va en el sentido de que no se puede, digamos, se podría poner en riesgo la investigación que se está realizando en materia penal. ¿No? Es todo un ciclo. Digamos, esa es la respuesta. Y digamos, para quien tenga la duda de si somos transparentes o no en eso, en la página del Sistema Estatal Anticorrupción, aguascalientes.org, en la parte de transparencia se ubica algo que se llama transparencia de órganos colegiados y en pueden encontrar todos los papeles de las sesiones de los distintos órganos. Ahí están los del comité coordinador y pueden, digamos, ver directamente la respuesta. Sin embargo, también hay ejemplos de lo contrario, porque tampoco me gustaría ser maniqueo digamos, en esta y dar la mala nota exclusivamente. Se hizo una recomendación de tabulador de sueldos hace 2 años. Conocen ustedes bien un reporte que sacó el Instituto Mexicano para la Competitividad, en el que estudiaban una muestra de alrededor de 480 municipios del país y, digamos, varias características acerca de cómo manejaban sus finanzas. Entre ello, descubrieron que un porcentaje muy alto, alrededor de un 40%, no publicaba sus tabuladores de sueldos en el presupuesto de egresos, ¿no? De tal suerte que, pues bueno, la remuneración que perciben tus funcionarios tendría que estar prevista y el cálculo del pago pues tiene que estar prevista, pues tanto a lo que establece tu manual de remuneraciones como a lo que establece tu presupuesto de egresos, la cantidad de plazas y todos los requisitos que se prevén desde la Constitución Federal y la Ley de Remuneraciones local. Desde entonces se formuló una recomendación. Resultó que había 3, tal vez estoy mal porque fue hace 2 años, municipios en donde no había tabulador de sueldo en su presupuesto de egresos. Es un problema de transparencia, es un problema general. Cosa que se corrigió. Digamos, eso es un ejemplo de cómo la voluntad también, sin sanciones, puede llegar a operar cambios y cómo estos se originan en la sociedad. Sí, tenemos ejemplos de las dos cosas. La respuesta sería depende de la voluntad de los entes con los que nos estamos coordinando, porque quienes tienen armas, repito, son los entes superiores de fiscalización, la Fiscalía, el Instituto de Transparencia, los que pueden poner medidas de apremio y sanciones. Claro. Doctora Elizabeth, esto de la perspectiva del combate a la corrupción, que no es nada más sangre, ¿tú cómo ves
Y últimos comentarios, misma pregunta para ambas, para ti, doctora, y para Mónica. Yo creo que definitivamente en un contexto donde la corrupción es generalizada no podemos pensar en sangre porque no hay un responsable, sino es algo muy disperso donde se apoya, ¿verdad?, lo que llamamos corrupción desde la ciudadanía misma, desde la manera en que estamos acostumbrados a interactuar con el gobierno, que si usamos palancas, que si usamos influencias, tiene que ver también con la gran desigualdad y la pobreza que puede haber en un país, estas maneras de interactuar con el gobierno. Entonces, pues, alejarnos de la sangre, ¿verdad?, o de esta justicia, y verlo y tratar de entenderlo, y en eso el sistema estatal anticorrupción ha hecho unos estudios que a mí me parecieron sumamente interesantes, hablando con funcionarios públicos, hablando con diferentes grupos, recogiendo datos. Por ejemplo, me sorprendió, o no me sorprendió, me estuvo muy interesante un dato que un porcentaje, no recuerdo cuál, pero bastante alto de las personas en Aguascalientes decían como que no les molestaba que los funcionarios se aprovecharan de su puesto si hacían algo bueno. Entonces, pues ese tipo, y aquí lo que Mónica hablaba de la importancia de la ciudadanía, entonces pues también en parte hay que entender a profundidad lo que pasa en Aguascalientes, no en un México, así, en Aguascalientes, en los diferentes municipios, para poder empezar poco a poco, porque estos son procesos muy paulatinos, a empezar a interactuar diferentes con el gobierno y a trabajar diferente desde el gobierno. Sí, claro. Mónica, esta perspectiva del combate a la corrupción, y para cerrar, ¿tú cómo lo visualizas? Pues yo creo que lo primero es importante saber qué es corrupción, ¿no? Sí, que claro. nos preguntemos qué es corrupción y qué no es corrupción, ¿no? Que nos hagamos como estas preguntas de hacia dónde, o sea, qué es lo que consideramos como mexicanas y como mexicanos corrupción. En segundo lugar, creo que no es un tema como de sujetos, era lo que decía, ¿no? No es como una cosa de vamos a meter a la cárcel a todas las personas porque terminaremos por meter a todas las personas de los gobiernos, ¿no? Creo que a mí me parece que la lucha va más en el tema como de estar exigiendo todo el tiempo que haya transparencia y rendición de cuentas, porque eso lo que hace es ir mejorando o ir limpiando un sistema, ¿no?, en el que las personas toman decisiones y que esas decisiones pueden estar alentadas pues por ya sistemas de corrupción que tenemos, o sea, desde hace muchos años ya establecidos, ¿no? Entonces a mí me parece que el tema de la rendición de cuentas y la transparencia nos va a ayudar como a abrir estos espacios y entonces decir, aquí está mal, este proceso no se debe de ser así, o este proceso no debería de hacerse de esta forma. O sea, creo que por ahí va, y creo que en ese sentido algo, o sea, algo que es como muy importante y que no me quiero ir sin decirlo, es que también las decisiones del sistema estatal anticorrupción y del Comité de Participación Ciudadana deben de transparentarse, ¿no? Eso ocurre, o sea, de hecho la selección de personas que lo integran es transparente, pero sí creo que hay un esfuerzo como muy importante, o debe de haber un esfuerzo en sacar cualquier cosa que tenga que ver con los partidos políticos, ¿no?, de estos organismos ciudadanos. O sea, a mí me parece que cualquier liga partidista que exista entre las personas que conforman el Comité de Participación Ciudadana o del Sistema Estatal Anticorrupción no deben de existir, porque entonces le quita mucha legitimidad como al trabajo, ¿no? O sea, a mí me parece que es como uno de los puntos como más importantes que lo trabajemos desde la ciudadanía y no porque los partidos políticos sean malos, pero es que la relación es muy problemática. Entonces yo creo que una de las cosas que hay que hacer es justamente como tener a personas ciudadanas sin ningún como nexo político, el que sea, pues, en estos espacios, porque eso va a dar como mucha legitimidad a lo que se haga. Y también creo que desde el Sistema Estatal Anticorrupción, el Instituto de Transparencia, el periodismo, alentar todo el tiempo exigir, aunque sea muy, muy molesto de pronto algunas preguntas como bien específicas que hacemos, pero me parece que es importante que transparentemos todo en México para que encontremos cuáles son esos puntos en donde hay vacíos, que no es nada más la decisión de una persona, ¿no? O sea, lo de la estafa maestra, por ejemplo, vimos es que era un sistema y pueden meter a la cárcel al que firmó, ¿no? Pero es que antes de él firmaron otros 5, otros 7, o sea, no es esa persona específica, sino que es el sistema. Y creo que eso solo va a mejorar cuando transparentemos los mecanismos, ¿no? Y sepamos cómo se compra, cómo se gasta, cómo se toman decisiones. Creo que yo iría más que cárcel o más que un sangre, ¿no? Iría más como por eso, por exigir que estos procesos se abran, sean transparentes y que se luche como desde todas las instituciones u organismos, pero sí desde el apartidismo. A mí me parece como relevante. ¿Sí? Bueno, pues muchas gracias. Muchas gracias, Mónica, muchas gracias, Elizabeth, muchas gracias, Julián.
Esto fue el programa Poder Ciudadano, Cooperación y Conocimiento contra la Corrupción, un programa de Radio y Televisión de Aguascalientes y del CPC. Muchas gracias.